Vladimir Kislinger, hoy un poquito más temprano. Vladimir, gracias por permitirme conversar contigo como todos los miércoles. Bueno, Vlad, estaba hablando hace rato de este cucutazo. Yo lo llamo así porque es que no tengo otra manera de llamarlo. Ya no sé ni qué. Estaba buscando un nombre, pero yo creo que es un golpe muy duro, sin duda alguna, fue un golpe duro para Guaidó. Un golpe bajo, aprovechado por el régimen, muy aprovechado por el régimen, era lógico, era de esperar. Por eso es que mucha gente piensa que efectivamente este trabajo pudo haber sido organizado desde el régimen, no lo podemos asegurar, porque igualmente hay un trabajo periodístico allí, con algunas fallas quizás, pero igual está ahí presente el trabajo periodístico. Eso por un lado. Y por el otro lado también es un golpe duro para los venezolanos, que se sienten como decepcionados, defraudados. ¿Qué piensas al respecto, Vlad? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Justamente desde hace un par de días, por supuesto, este escándalo explota el fin de semana con el artículo de Pan Am Post. Y tú bien lo decías, pues esto ha generado una cola enorme, ¿no? Pero ayer en mi programa decía que nosotros teníamos que, como ciudadanos venezolanos, no como periodistas, como ciudadanos venezolanos, tener mucho cuidado en qué decimos en este momento, porque a veces no nos hemos acostumbrado a criticar por criticar y no nos damos cuenta que el daño nos lo estamos haciendo a nosotros. ¿A dónde voy? El tema no es criticar, el tema es que si Roxana Barrera y Kevin Rojas, miembros de Voluntad Popular, enviados por el presidente Guaidó, cometieron hechos ilícitos de corrupción, estos individuos deben pagar las más altas consecuencias. Punto. Este es el primer elemento que hay que destacar. Pero también hay que ver el contexto de todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Tú bien lo decías. Una vez que se conoce esta información publicada por Pan Am Post, a las 24 horas, el presidente encargado Guaidó separó de sus cargos a estos individuos. Por su parte, Humberto Calderón Berti, quien es el embajador encargado en Colombia, dijo que ya venía trabajando con Inteligencia Colombia sobre este tema y además hubo una solicitud formal por parte del gobierno de Guaidó para que una organización independiente que no sea controlada por la Asamblea Nacional y que no sea controlada por Guaidó lleve adelante esta investigación y el lugar natural, la institución natural para este respecto, pues por supuesto es Fiscalía Colombia. Entonces, qué interesante, porque a diferencia de lo que hemos venido viendo con el esquema del Estado criminal, cuando se saca, por cierto, habría que agregar lo siguiente. ¿Cuántos años tenemos, Sergio, denunciando hechos de corrupción por parte del régimen de Maduro y antes de Chávez? Y a partir de esas denuncias, ¿cuántas se han llevado a fiscalía? Ninguna prácticamente. Bueno, resulta que el fiscal de Diosdado Cabello, Tarek William Saab, de manera expedita, sin tener sus pruebas en mano, salió a imputar a todos aquellos que están con Guaidó. Por supuesto, van detrás de la cabeza de Guaidó. ¿A dónde voy? El régimen está tratando de rentabilizar esta crítica situación que se está viviendo a la frontera, esta vergonzosa situación que se está viviendo a la frontera. Creo que es muy probable que sea real, tanto así que Humberto Calderón Berti había dicho que ya hace 2 meses había recibido información de Inteligencia Colombia, pero a donde voy es que veamos cómo ha respondido el gobierno de Guaidó. En nuestro caso, ¿qué tendríamos que hacer? Uno, criticar muy fuertemente este hecho de corrupción, pero número 2, respaldar algo que no hemos vivido antes. Y tú lo decías, qué interesante que se ha podido conocer la información, hemos tenido acceso a la información pública, se le ha podido preguntar a los miembros del equipo de Guaidó. Y además, en términos de correcciones, ya vimos qué fue lo que ocurrió el día de ayer martes, cuando la Asamblea Nacional dijo que no podemos repetir este error y la manera de corregirlo es designar a un Contralor General de la República. Eso, a mi modo de ver, es plausible, creo que vamos por buen camino y lo que puede ser una gran crisis, esto lo veo desde el punto de vista de gestión de crisis comunicacional, que es algo que manejo con cierto conocimiento, puede convertirse en una gran ventaja para el gobierno de Guaidó. Por eso es que les pido a todos ustedes que están conectados con nosotros en este momento que hurguen, que revisen bien, no se queden solamente con la borra del café, ¿no? Que vayan o con la espuma del café, mejor dicho, que vayan a lo profundo para que puedan... Que vayan a la borra, justamente, que vayan al final. Exacto, que vayan a la borra, correcto, para manejar esto. Fíjense que hablando del cinismo del régimen, cómo ha buscado capitalizar
Hay una nota de la BBC Mundo y, por supuesto, Sergio, me interrumpes cuando lo quieras, ¿no? Pero No, quiero hacer este está muy esquema chévere, está rápido. muy bien tu comentario y siempre bienvenido, por supuesto, Gracias, Vladimir. gracias. Fíjate que quiero leer rápidamente este pequeño párrafo que publica la BBC Mundo. Estamos hablando de un medio serio internacional y dice, bueno, ellos dicen el gobierno de Nicolás Maduro es lo primero que cambiaría, pero no ha tardado en hurgar en la herida para tratar de rentabilizar el escándalo acusando a Guaidó y a su círculo de gastarse, y lo debo decir como está escrito en la BBC, en prostitutas, el dinero de las operaciones de los niñitos, y sale entrecomillado, sabedor además de que los implicados son miembros de Voluntad Popular, y eso puede pues alentar el resquemor ya latente del resto de las fuerzas de la coalición opositora. ¿Ustedes saben quién fue el que habló por el régimen, aparte de Tarek William Saab? Nada más y nada menos que Jorge Rodríguez. Un Claro. tipo que habla de gastos en hoteles, en gastos, bueno, de distinto tipo. Y yo decía, y tú has sido uno de los principales denunciantes también, todo lo que hemos venido siguiendo sobre los hermanos Rodríguez allá en Guayana, dándose la gran vida en hoteles privados después de que Sí, son destruyeron unos todo. Es decir, descarados, Vladimir, lo son sabemos. unos descarados Pero totales. son unos descarados total, lo sabemos perfectamente, pero por supuesto, como ya yo comentaba también, esto es aprovechado por el régimen para ver cómo destruyen de una vez por todas a Guaidó. Como no lo quieren apresar porque le tienen miedo a lo que pueda hacer en todo caso el gobierno de Estados Unidos, por eso no lo han querido apresar, como han hecho con Timoteo Zambrano y como han hecho con otros diputados, pues claro, quieren buscarle alguna caída. Y en este caso dijeron, nada, esta es perfecta, esta es la mejor. Aquí agarramos y decimos que el hombre está metido en corrupción. Para empezar, no son dineros públicos, o sea que no hay corrupción. En todo caso, hay malversación de fondos, pero bueno, Sí. no viene el caso. En todo caso, o en todo hecho, lo principal aquí, Vladimir, es que lo que quiere el régimen es destruir a Guaidó, por supuesto, generar estos comentarios que la gente está todo el día hablando, diciendo, bueno, que lo que justamente creo más en el bar, por ejemplo, jugando con lo que pasó ayer en el La partido de Copa fútbol, América. que en Guaidó. O sea, ese tipo de cosas. Pues entonces, claro, sí le ha hecho daño a Guaidó, por supuesto que le ha hecho daño, Claro. pero yo creo que lo importante aquí es que yo prefiero definitivamente seguir creyendo que sí, hay errores y se los vamos a decir 20.000 veces, porque yo estoy seguro, Vladimir, que a ti también te tocará estar frente a, no sé, a cualquiera de los representantes del gobierno y sale el tema y pues por supuesto hay que reclamarlo. Pero como ya hemos dicho, tanto tú como yo y muchos otros colegas, pues se está trabajando en ello y hay que limpiar y efectivamente seguir adelante. Y si hay responsables, pues que vayan los responsables a la cárcel, si es que tienen que ir a la cárcel o que se le haga lo que se les tenga que hacer. Igual Sí. como exigimos, por ejemplo, que vayan a la cárcel una gran cantidad de malandros y de destructores de nuestro país, como todo lo que han hecho en 20 años, y no vemos a ninguno de esos perseguidos bajo ningún concepto por parte del régimen de Maduro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, para los que tienen o no tienen mayor información de cuánto dinero se está hablando de este robo, de este robo por parte, presunto robo por parte de estos enviados de Guaidó, se habla de aproximadamente $100.000, lo que se está hablando. Esto no desmerita, o sea si sean No, mil claro. dólares, esta gente tiene que pagar las consecuencias, y aplaudiré en su oportunidad o aplaudiremos en su oportunidad cuando esto ocurra, cuando se les demuestre la culpabilidad. Lo importante es que se está manejando algo que tenemos años sin conocer en Venezuela, que es la transparencia, tanto así que podemos contrastarlo con la liberación de Gilbert Caro. Bueno, pues después de estar secuestrado, después de 35 intentos de llegar a él, no se pudo llegar, luego se conoció que estaba en una celda de 1 metro cuadrado, que no tenía oportunidad de bañarse. Es decir, estamos viendo cómo responde el régimen por un lado y cómo está respondiendo el gobierno de Guaidó. ¿Cuál modelo queremos seguir? Y aquí digo algo, sin justificar a estos señores, a Rosana, por ahí el nombre siempre se me va, afortunadamente se me va, Rosana Barrera y Kevin Rojas. Yo decía lo siguiente, o pensaba lo siguiente: en Venezuela la corrupción no se va a acabar con la caída del régimen, del Estado criminal. En todo caso, una vez que el Estado criminal esté fuera del control del país, recuerden que yo les decía, un comentario que me dijo una profesora de la Universidad Católica, ya no es una nación controlada por un Estado, que es aquel en que se separan los poderes, sino que es un territorio controlado por mafias criminales,
Son dos cosas totalmente distintas. Cuando ese territorio lo volvamos a convertir en nación, no quiere decir que se va a erradicar de manera inmediata la corrupción. Esto es un trabajo que va a tardar mucho. ¿Y ustedes saben por qué? Porque absolutamente todos nosotros hemos caído en corrupción. El que me diga que no, podemos ir hasta de qué hizo para poder conseguir un pan canilla en la panadería que no había. Es decir, nos acostumbró el Estado criminal a vivir en una deformación total del concepto de sociedad para defendernos, para salir adelante, lamentándolo mucho esas mafias. Por eso es que es tan difícil luchar contra este régimen, porque no es un tema político, no es un tema si saco estos políticos, ya pues perfecto, estoy listo, de tal manera en la que yo pueda seguir adelante y reconstruir el país. No, es mucho más complicado, porque las mafias siguen quedando, desde la mafia del oro hasta la mafia del papel toalé, como lo he venido diciendo durante tantísimo tiempo. Entonces, creo que el trabajo es de todos, no es nada sencillo. Este no va a ser el único hecho de corrupción, ustedes lo conocen bien, dentro de la oposición también hay personas que tienen negocios con el gobierno y personas que no quieren que caiga el régimen, pero esto no quiere decir que absolutamente todo el mundo esté contaminado. Es el mismo caso de la Fuerza Armada Nacional, no quiere decir que no haya un militar que esté de nuestro lado. Lo que pasa es que hay huesos sanos, pero la gente está secuestrada en un estado de sitio, que es el que les ha llevado a la inacción. Entonces, creo que una semana muy movida, que promete muchísimo esta semana, a la transparencia en términos de comunicación, en términos de solicitud al gobierno de Colombia, hay que destacarla, y por supuesto les invito a seguir, a revisar las informaciones, a revisar la fuente de donde están saliendo estas informaciones para que no contaminemos el Twitter. Algo que me dio, o en las redes, algo que me dio mucha tristeza fue ver cómo a través de la campaña del propio régimen lograron hacernos caer en un punto en el que, bueno, ya sabíamos, Guaidó no puede ser que ni siquiera es presidente ya completamente y ya está en proceso de corrupción. Hay que tener mucho cuidado, a mi juicio, insisto, no es ocultar, no es negar. Es decir, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo al lado y, por supuesto, actuar en consecuencia. Naimir, ayer veíamos, por cierto, a un presidente Trump allá en Orlando. En Orlando, correcto. Veíamos a un presidente Trump hablar otra vez del tema de claro, está en campaña, por supuesto, esto ha sido parte de su campaña, el hablar en contra de los regímenes socialistas y comunistas, y una vez más habló sobre Venezuela y Cuba, Venezuela y Cuba. Insistió pues en el tema una vez más, y por otro lado vimos a un Mike Pence aquí en Miami, sí, en Miami, con lo que sería pues el Comando Sur, para estar presente en lo que va a ser la salida pues de este barco, de este buque hospital hacia las costas venezolanas o hacia las costas del Caribe, cerca de Venezuela. Bueno, yo lo que comentaba al principio del programa, Vladimir, es que veo que definitivamente el gobierno norteamericano sigue, por supuesto, preocupado por Venezuela, y lo comentaba porque ha habido muchos comentarios diciendo que Estados Unidos como que a Trump se le olvidó Venezuela, y creo que no es así, y que efectivamente lo demostraron ayer, tanto Trump por un lado como el propio Mike Pence aquí en Miami. ¿No? Sí, por cierto, muchísimos venezolanos estuvieron en la concentración en Orlando, las principales organizaciones de venezolanos estuvieron allí. La comunidad venezolana y la comunidad cubana son dos de las comunidades hispanas que más apoyan al Partido Republicano y al presidente Donald Trump, por supuesto, por su posición vertical en contra de los regímenes de Cuba y de Venezuela. Sí, coincido contigo completamente, sigue la discusión, sigue no solo Mike Pence, sino el propio General Faulen, quien es el encargado del Comando Sur, el propio Donald Trump, siempre tienen en la agenda a Venezuela, es muy importante. Creo que sí se ha ralentizado la acción de Estados Unidos, y esto creo que se debe también a las acciones de la comunidad internacional, incluyendo Europa, que es un grupo de países que pesa mucho con respecto a Estados Unidos. También creo que la filtración del audio de Mike Pompeo hasta pudiera llegar a ser intencional, un llamado de atención a la oposición venezolana para que se pongan de acuerdo, para que suscriban documentos y que los firmen de tal manera a la que estén seguros de qué es lo que ha de venir. No creo que de ninguna manera Estados Unidos haya desistido en su campaña para salir del régimen de Venezuela.
pero lo que sí es una realidad que se ha hecho cada vez más complicado, y esta publicación la hizo The Washington Post hace 2 días, si mal no recuerdo, porque aunque están las sanciones y aunque se está accionando de manera concreta por parte de los principales países occidentales, hay una especie de economía global subterránea que está sosteniendo a Maduro. ¿Y a costa de qué? De los minerales que nos pertenecen. Están sacando nuestras reservas de oro. El último reporte fue que en Uganda, estas aerolíneas, ustedes se recordarán que Sergio y yo estuvimos conversando sobre estos vuelos comerciales, supuestos vuelos comerciales entre Rusia y Venezuela, que llegan a Venezuela vacíos, se van cargados, pero no de gente precisamente, se van cargados con toneladas de oro. Ese era el entramado que se estaba buscando. Van a parar Uganda contrabandeando. No es que llega a Uganda el oro de manera legal, no, contrabandeando. El servicio de inteligencia de Uganda venían haciendo seguimiento, llegó un primer cargamento de 3.4 toneladas de oro que logró llegar hasta Turquía, pero el segundo cargamento, para los que no lo saben, es de 3.6 toneladas de oro y fue interceptado y confiscado por parte de las autoridades de Uganda. Y les cuento que tenían el troquel en las barras de oro, decía Banco Central de Venezuela, incluso los trataron de arañar, de rayar para quitar el rastro de dónde venían, y muchos de esos lingotes estaban fechados de 1940. O sea, esta gente se ha comido todo lo que ha significado las reservas de oro en Venezuela. Entonces, volviendo al punto, se está haciendo todo un esfuerzo de las naciones para liberar a Venezuela de este estado criminal, pero por otro lado hay todo un esfuerzo de otras naciones también que son grandes económicamente, que están haciendo todo el esfuerzo para mantener al régimen, para seguir sacando, porque al régimen al fin y al cabo no le interesa, no le importa lo que pasa en el país. Tenemos otra denuncia importante, que es que Maduro condonó 3.000 millones de dólares de la deuda con Cuba, a cuento de incluso productos y minerales que ni siquiera Cuba extrae de su suelo. Entonces, digamos que es muy compleja la situación, pero sin duda alguna Estados Unidos sigue en su vía para apoyarnos a salir del régimen de Maduro. Vladimir, te agradezco como siempre el haberme permitido conversar contigo. Nos toca hacer una pausa aquí en nuestro programa, así que en breve seguimos con más del Día con Sergio. Y una vez más, recuerden que pueden seguir a Vladimir Kieslinger. Él está en sus redes en @VladiKieslinger en Instagram, y en Twitter estás como @V Kieslinger. Correcto, gracias Sergio y gracias a todos. Un abrazo. Gracias.